Sí, a mí me tocó cambiar todo. Es decir, yo planificaba mi futuro en Estados Unidos, como él lo quería, pero de un día a otro pues yo me vine a no dejar morir Deporte Espectacular, su programa que era su pasión. Aquí vamos en la lucha y tratando de hacer diariamente lo que a él le hubiera gustado que yo hiciera. Mi papá, a pesar de ser de la vieja época, de la época de la máquina de escribir, mi papá siempre estuvo pendiente de los avances tecnológicos. Siempre. Si salía una grabadora, él quería tener la grabadora más nueva. Cuando salió el Tandy, que fue la gran, digamos que el gran descubrimiento para los periodistas que viajaban, porque antes para mandar el material, después de escribir una máquina de escribir, bueno, Manolo, tú lo sabes, a nivel de prensa, yo creo que hubiera disfrutado todos estos avances tecnológicos. El WhatsApp lo hubiera disfrutado mucho, el tener contacto constante con la emisora, el poder hacer una llamada y que no te cobraran extra. Las llamadas de mi papá las cuentas telefónicas eran grandísimas. Él hubiera disfrutado todo esto, hubiera sido muy activo en redes sociales. Esa parte le hubiera gustado, pero le hubiera causado mucho dolor y hubiera estado muy triste con todas las restricciones que hay para la prensa. Su gran logro era poder sentarse con cualquiera de estos deportistas y lo conseguía, y tener una entrevista mano a mano, una charla con cualquiera, hasta con un jugador de junior, donde nada más tenía que ir a un entrenamiento y decir, ven acá, necesito hablar contigo, o llamarlo y ven, necesito hablar contigo, con los jugadores que militan en el fútbol extranjero. Mi papá hoy no hubiera podido, por ejemplo, hacer esos grandes reportajes de, no sé, contrataron a Falcao García en Madrid, me voy para Madrid a hacerle un trabajo a Falcao, y que llegues allá y Falcao, no, es que el Atlético de Madrid no me lo permite. Ponete un ejemplo. Esas restricciones lo hubieran causado porque era con lo que él marcaba diferencia. Sus grandes reportajes, que todo el mundo lo recuerda, la manera como escribía sus crónicas basados en esos trabajos que él conseguía, porque tenía acceso, y además porque mi papá era, para esos futbolistas, para esos boxeadores, para esos beisbolistas, para el deportista, veían una figura paternal, pero a la vez veían un amigo y veían también una persona con la que se podían abrir. Su gran orgullo era poder decir que tenía las puertas de la Selección Colombia abiertas, por ejemplo. Él, que fue el creador de la frase Barranquilla es la casa de la selección, eso le hubiera costado mucho trabajo. El no poder ni siquiera entrar al hotel donde está concentrada la selección. Pero yo creo que hay muchos eventos que hubiera disfrutado mucho. Yo creo que el título de Edgar Rentería en el 2010, cuando fue MVP de la Serie Mundial. Él estuvo, bueno, cuando pegó el hit del 97, pero seguramente hubiera estado ahí. Los títulos del Junior. Hubiera disfrutado mucho esa final de la Copa Suramericana, a pesar de la derrota, pero estar ahí en una final de Copa Suramericana del equipo de sus amores también hubiera sido algo para él fascinante, además con su gran amigo Julio Comesaña al frente. Ver a un colombiano, ver a un hijo de esta tierra, pues digo de esta tierra del Junior, como Luchito Díaz, jugar una final de Champions League ante el Real Madrid, por ejemplo. Eso hubiera marcado. Entonces hay muchas cosas que seguramente hubiera disfrutado con el deporte. No solo aquí, sino también a nivel internacional, por supuesto. A mí nunca se me olvida, por ejemplo, que una vez en Argentina, mi papá fue a entrevistar a Diego Armando Maradona. Mi papá trató de buscar a Maradona por todos lados. Se sintió atraído por la historia de Maradona. Niño de un barrio humilde, de cómo salió de Villa Fiorito, y cómo llegó a ser el mejor del mundo, y se sintió atraído por eso. Y tuvo la fortuna de entrevistar a Diego Armando Maradona en varias oportunidades. Y cada vez que Maradona se retiraba y volvía por diferentes motivos, él estuvo allí. Cuando volvió con el Sevilla, por ejemplo, después de la sanción, fue allá y allá lo entrevistó. Y cuando Maradona vuelve también a jugar con Boca Juniors, va y lo entrevista también.
Que mi papá siempre decía, uno cuando se muera, ojalá Dios le diera la oportunidad a uno de que por un huequito allá en el cielo ver el sepelio uno para ver qué tanto lo querían a uno. Decía mi papá, porque mi papá siempre, y fue uno de los grandes consejos que él siempre nos decía a mis hermanos y a mí, que lo más importante en la vida es ser persona, lo más importante en la vida, decía mi papá, es que te quieran. Eso vale más que plata en el banco. Pero y eso demostraba también lo que era mi papá. Mi papá decía, yo tengo que trabajar con gente inteligente, decía mi papá. Porque están al lado mío tienen que ser gente inteligente. Yo no tengo que decirle las cosas que la gente tiene que saber. Y tienen que estar pilas en el programa. Y esa fue una época en donde la noticia en la ciudad era si Javier Ferreira volvía o no al Junior. Y Javier Ferreira no contestaba en los teléfonos. Supuestamente no le contestaba a FUAT, a ningún directivo. Y mi papá empezó a tirar teléfonos. Y un día contestó y mi papá se dio cuenta que era Javier Ferreira, pero decía que era el hermano. Y él en la entrevista se vio dando cuenta, uno se fue dando cuenta de que era él, porque él en vez de decir mi hermano decía, mira yo, y se equivocaba. Bueno, y logró entrevistar y ahí él empezó a sacar cosas y por qué no había regresado, en fin. Y bueno, el Panelo Martínez, que era el operador de Radio Mar Caribe. En ese entonces mi papá tenía el programa de Radio Mar Caribe. 1989 debió haber sido eso. Sí, bueno, sí, mi papá llega a Mar Caribe en el 89 y eso fue en el 92, exacto. Ya el último año de mi papá en Mar Caribe, entre otras cosas. Y dijo, ustedes, cuando cuelga, dijo, ustedes acaban de escuchar a Javier Ferreira. El que habló fue Javier Ferreira, era claro y evidente. Es más, vamos a escucharlo otra vez. Escuchemos a Javier Ferreira. Y el Panelo. Y acá, cuando eso era la consola grande. Y el carrete. Y buscaba para meter cuña y no sabía. Vamos a escuchar. Que no, pero que no, ponga a Javier Ferreira. Y el Panelo del otro lado diciendo, no. No grabó. Panelo no grabó. ¿Cómo le parece? Panelo no grabó. Eso fue. Enseguida vino, como decían todos los que trabajaron con mi papá, el cocotazo.